Ok, chicos de séptimo, vamos entonces a continuar con la sección número 2 de las reglas convencionales. Esta es una secuencia de videos para esta temática de 2 videos nada más. Veamos entonces lo siguiente. En su libro aparece esto que aparece en azul. Dice lo siguiente. La división en una expresión algebraica se escribe como fracción. Nosotros ya hemos visto desde que nosotros definimos el conjunto de los números racionales que las divisiones se pueden representar como fracciones. Pues en el caso de las expresiones algebraicas sucede igual. Entonces vamos a ver qué es lo que nos plantea el libro. Veamos el ejemplo 1.10. Dice lo siguiente. ¿Cómo podemos expresar a entre 5 y, entre paréntesis, a más b entre 5 en forma de fracción? Entonces, tenemos la expresión a entre 5 y lo que pretendemos hacer es que esa división que tenemos ahí la vamos a escribir como una fracción. Veamos cómo. Entonces nos dice, escrito como una fracción es, nos quedaría entonces a sobre 5, ¿no? Ahora, ¿por qué sucede eso? Bueno, recordemos esta parte de la división. El primer elemento que tenemos por acá, este primer término que tenemos en esta división, pues ya sabemos nosotros que es el dividendo, ¿no? Que es el que se escribe en el numerador de la fracción. Y el segundo número, que es el que tenemos acá, es el divisor, que es entonces en la fracción el denominador. Esto es muy importante. Entonces, el primer número o la primera expresión acá es el dividendo en la división, pero en la fracción es en el numerador que se escribe. Y el segundo término o el segundo número de esta división pues va a corresponder en la fracción al denominador. Si yo aplico lo mismo en este segundo ejemplo de a más b entre paréntesis entre 5, pues evidentemente a más b sería mi numerador y el 5 sería mi denominador. Entonces escrito como una fracción es pues a más b entre 5. Ok, pero no es la única forma de nosotros denotar o convertir esa expresión de división en una fracción. Si ustedes recuerdan, nosotros también vimos que yo puedo convertir esta división, la puedo convertir con fracciones a una multiplicación utilizando el recíproco del segundo número. Entonces veamos cómo que se hace. Entonces, al dividir a entre 5 es igual también a tener a entre 5 a por un quinto. Recuerden que esta división yo la puedo convertir en una multiplicación pasando este número a su recíproco. El recíproco de 5, nosotros ya sabemos que eso es un quinto, ¿no? Entonces, al multiplicar estas fracciones, nos quedaría a por 1 es a y 1 entre 5, 1 por 5 es 5, ¿no? Entonces me quedaría igual a entre 5. Esta es otra forma de hacerlo. También tendríamos este caso. Al dividir a más b entre 5 es igual, tendríamos la forma de la división, pero lo vamos a multiplicar por su recíproco. Vean que el 5, su recíproco es un quinto. Por tanto, al multiplicar estas fracciones, a más b por 1, pues ya sabemos que todo número multiplicado por 1 es el mismo número, por tanto me queda toda esta misma expresión. Recuerden que debajo de esta expresión habría un 1, 1 por 5 es 5, y me quedaría expresado entonces a más b sobre 5. El ejemplo 1.11 me habla de lo siguiente. En la expresión 3 por a más b entre 2, omita el signo de la multiplicación, el signo por, y el signo de la división, o sea, el entre, ¿no? Entonces tenemos la siguiente expresión. Tenemos la expresión 3 por a más b entre 2. Aplicando las reglas convencionales que hemos visto, evidentemente cuando yo tengo un número multiplicado con una variable y aparece el signo por, ya sabemos nosotros que tenemos que omitir el signo por. Omitimos el signo por y simplemente me va a quedar 3a. Más, miren que aquí como todo esto es una expresión algebraica, pues en medio de ello, unido con ellos, tengo la operación de suma. Y aquí tendríamos entonces b entre 2. Es decir, que vamos a convertir esta división a una fracción como lo hemos visto en los casos anteriores. Bueno, entonces vamos a trabajar de esta forma. 3 por a, entonces me va a quedar simplemente 3a más b entre 2, me va a quedar b sobre 2. Veamos cómo. Entonces veamos.
la primera parte, 3 por A, simplemente me queda 3A. Omitimos entonces el signo de por. Más, ahora voy a convertir esta fracción que yo tengo aquí, perdón, esta división en una fracción. Entonces me queda B entre 2 de esta forma, ¿no? Entonces hemos omitido el signo de por y hemos omitido el signo de entre, pues de esta forma. Como tarea entonces tienen el ejercicio 1.9, 1.10 y 1.11, que es aplicar las reglas convencionales como lo acabamos de ver. Cualquier inquietud, cualquier duda que usted tenga, pues usted me puede escribir al WhatsApp y estamos entonces para atender cualquier inquietud. Hasta el próximo video.